índice de los principales errores de nuestro siglo, ya notados en las alocuciones consistoriales y otras letras apostólicas de nuestro Santísimo Padre Pío IX. Párrafo primero. Panteísmo, naturalismo y racionalismo absoluto. Error número 1. No existe ningún ser divino, supremo, sapientísimo, providentísimo, distinto de este universo, y Dios no es más que la naturaleza misma de las cosas, sujeto por lo tanto a mudanzas, y Dios realmente se hace en el hombre y en el mundo, y todas las cosas son Dios, y tienen la misma idéntica sustancia que Dios, y Dios es una sola y misma cosa con el mundo, y de aquí que sean también una sola y misma cosa el espíritu y la materia, la necesidad y la libertad, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Error número 2. Dios no ejerce ninguna manera de acción sobre los hombres ni sobre el mundo. Error número 3. La razón humana es el único juez de lo verdadero y de lo falso, del bien y del mal, con absoluta independencia de Dios, es la ley de sí misma, y le bastan sus solas fuerzas naturales para procurar el bien de los hombres y de los pueblos. Error número 4. Todas las verdades religiosas dimanan de la fuerza nativa de la razón humana, por donde la razón es la norma primera por medio de la cual puede y debe el hombre alcanzar todas las verdades, de cualquier especie que éstas sean. Error número 5. La revelación divina es imperfecta, y está por consiguiente sujeta a un progreso continuo e indefinido correspondiente al progreso de la razón humana. Error número 6. La fe de Cristo se opone a la humana razón, y la revelación divina no solamente no aprovecha nada, pero también daña a la perfección del hombre. Error número 7. Las profecías y los milagros expuestos y narrados en la Sagrada Escritura son ficciones poéticas, y los misterios de la fe cristiana resultado de investigaciones filosóficas, y en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se encierran mitos, y el mismo Jesucristo es una invención de esta especie. Párrafo segundo. Racionalismo moderado. Error número 8. Equiparándose la razón humana a la misma religión, síguese que las ciencias teológicas deben de ser tratadas exactamente lo mismo que las filosóficas. Error número 9. Todos los dogmas de la religión cristiana sin distinción alguna son objeto del saber natural, o sea de la filosofía, y la razón humana históricamente solo cultivada puede llegar con sus solas fuerzas y principios a la verdadera ciencia de todos los dogmas, aun los más recónditos, con tal que hayan sido propuestos a la misma razón. Error número 10. Siendo una cosa el filósofo y otra cosa distinta a la filosofía, aquel tiene el derecho y la obligación de someterse a la autoridad que él mismo ha probado ser la verdadera, pero la filosofía no puede ni debe someterse a ninguna autoridad. Error número 11. La Iglesia no solo debe corregir jamás a la filosofía, pero también debe tolerar sus errores y dejar que ella se corrija a sí propia. Error número 12. Los decretos de la sede apostólica y de las congregaciones romanas impiden el libre progreso de la ciencia. Error número 13. El método y los principios con que los antiguos doctores escolásticos cultivaron la teología no están de ningún modo en armonía con las necesidades de nuestros tiempos ni con el progreso de las ciencias. Error número 14. La filosofía debe tratarse sin mirar a la sobrenatural revelación. Nota: con el sistema del racionalismo están unidos en gran parte los errores de Antonio Gunther, condenados en la carta al cardenal arzobispo de Colonia, Eximiam Tuam, de 15 de junio de 1847, y en la carta al obispo de Breslau, Doloreaud Mediocri, 30 de abril de 1860. Fin de la nota. Párrafo tercero. Indiferentismo, latitudinarismo. Error número 15. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que guiado de la luz de la razón juzgare por verdadera. Error número 16. En el culto de cualquiera religión pueden los hombres hallar el camino de la salud eterna y conseguir la eterna salvación. Error número 17. Es bien por lo menos esperar la eterna salvación de todos aquellos que no están en la verdadera Iglesia de Cristo. Error número 18.
El protestantismo no es más que una forma diversa de la misma verdadera religión cristiana, en la cual, lo mismo que en la Iglesia, es posible agradar a Dios. Párrafo cuarto. Socialismo, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas, sociedades clérico-liberales. Tales pestilencias han sido muchas veces y con gravísimas sentencias reprobadas en la encíclica Qui Pluribus, 9 de noviembre de 1846, en la alocución Quibus Quantisque, 20 de abril de 1849, en la encíclica Noscitis et Nobiscum, 8 de diciembre de 1849, en la alocución Singulari Quadam, 9 de diciembre de 1854, en la encíclica Quanto Conficiamur Maerore, 10 de agosto de 1863. Párrafo quinto. Errores acerca de la Iglesia y sus derechos. Error número 19. La Iglesia no es una verdadera y perfecta sociedad, completamente libre, ni está provista de sus propios y constantes derechos que le confirió su divino fundador, antes bien corresponde a la potestad civil definir cuáles sean los derechos de la Iglesia y los límites dentro de los cuales pueda ejercitarlos. Error número 20. La potestad eclesiástica no debe ejercer su autoridad sin la venia y consentimiento del gobierno civil. Error número 21. La Iglesia carece de la potestad de definir dogmáticamente que la religión de la Iglesia Católica sea únicamente la verdadera religión. Error número 22. La obligación de los maestros y de los escritores católicos se refiere solo a aquellas materias que por el juicio infalible de la Iglesia son propuestas a todos como dogma de fe para que todos los crean. Error número 23. Los romanos pontífices y los concilios ecuménicos se salieron de los límites de su potestad, usurparon los derechos de los príncipes, y aún erraron también en definir las cosas tocantes a la fe y a las costumbres. Error número 24. La Iglesia no tiene la potestad de emplear la fuerza, ni potestad ninguna temporal directa ni indirecta. Error número 25. Fuera de la potestad inherente al episcopado, hay otra temporal, concedida a los obispos expresa o tácitamente por el poder civil, el cual puede por consiguiente revocarla cuando sea de su agrado. Error número 26. La Iglesia no tiene derecho nativo legítimo de adquirir y poseer. Error número 27. Los sagrados ministros de la Iglesia y el romano pontífice deben ser enteramente excluidos de todo cuidado y dominio de cosas temporales. Error número 28. No es lícito a los obispos, sin licencia del gobierno, ni siquiera promulgar las letras apostólicas. Error número 29. Deben ser tenidas por írritas las gracias otorgadas por el romano pontífice, cuando no han sido impetradas por medio del gobierno. Error número 30. La inmunidad de la Iglesia y de las personas eclesiásticas trae su origen del derecho civil. Error número 31. El fuero eclesiástico en las causas temporales de los clérigos, ahora sean estas civiles, ahora criminales, debe ser completamente abolido, aun sin necesidad de consultar a la sede apostólica, y a pesar de sus reclamaciones. Error número 32. La inmunidad personal, en virtud de la cual los clérigos están libres de quintas y de los ejercicios de la milicia, puede ser abrogada sin violar en ninguna manera el derecho natural ni la equidad. Antes el progreso civil reclama esta abrogación, singularmente en las sociedades constituidas según la forma de más libre gobierno. Error número 33. No pertenece únicamente a la potestad de jurisdicción eclesiástica, dirigir en virtud de un derecho propio y nativo la enseñanza de la teología. Error número 34. La doctrina de los que comparan al romano pontífice a un príncipe libre que ejercita su acción en toda la Iglesia, es doctrina que prevaleció en la Edad Media. Error número 35. Nada impide que por sentencia de algún concilio general, o por obra de todos los pueblos, el sumo pontificado sea trasladado del obispo romano y de Roma a otro obispo y a otra ciudad. Error número 36. La definición de un concilio nacional no puede someterse a ningún examen, y la administración civil puede tomarla como norma irreformable de su conducta. Error número 37.
Pueden ser instituidas iglesias nacionales no sujetas a la autoridad del romano pontífice y enteramente separadas. Error número 38. La conducta excesivamente arbitraria de los romanos pontífices contribuyó a la división de la Iglesia en oriental y occidental. Párrafo 6. Errores tocantes a la sociedad civil considerada en sí misma o en sus relaciones con la Iglesia. Error número 39. El Estado, como origen y fuente de todos los derechos, goza de cierto derecho completamente ilimitado. Error número 40. La doctrina de la Iglesia Católica es contraria al bien y a los intereses de la sociedad humana. Error número 41. Corresponde a la potestad civil, aunque la ejercite un señor infiel, la potestad indirecta negativa sobre las cosas sagradas, y de aquí no solo el derecho que dicen del exequatur, sino el derecho que llaman de apelación ab abusu. Error número 42. En caso de colisión entre las leyes de una y otra potestad debe prevalecer el derecho civil. Error número 43. La potestad secular tiene el derecho de rescindir, declarar nulos y anular sin consentimiento de la sede apostólica, y aun contra sus mismas reclamaciones, los tratados solemnes, por nombre concordatos, concluidos con la sede apostólica en orden al uso de los derechos concernientes a la inmunidad eclesiástica. Error número 44. La autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas que tocan a la religión, costumbres y régimen espiritual, y así puede juzgar de las instrucciones que los pastores de la Iglesia suelen dar para dirigir las conciencias, según lo pide su mismo cargo, y puede asimismo hacer reglamentos para la administración de los sacramentos y sobre las disposiciones necesarias para recibirlos. Error número 45. Todo el régimen de las escuelas públicas, en donde se forma la juventud de algún estado cristiano, a excepción en algunos puntos de los seminarios episcopales, puede y debe ser de la atribución de la autoridad civil, y de tal manera puede y debe ser de ella, que en ninguna otra autoridad se reconozca el derecho de inmiscuirse en la disciplina de las escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación de los grados, ni en la elección y aprobación de los maestros. Error número 46. Aún en los mismos seminarios del clero depende de la autoridad civil el orden de los estudios. Error número 47. La óptima constitución de la sociedad civil exige que las escuelas populares, concurridas de los niños de cualquiera clase del pueblo, y en general los institutos públicos, destinados a la enseñanza de las letras y a otros estudios superiores, y a la educación de la juventud, estén exentos de toda autoridad, acción moderadora e injerencia de la Iglesia, y que se sometan al pleno arbitrio de la autoridad civil y política, al gusto de los gobernantes, y según la norma de las opiniones corrientes del siglo. Error número 48. Los católicos pueden aprobar aquella forma de educar a la juventud, que esté separada, disociada de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, y mire solamente a la ciencia de las cosas naturales, y de un modo exclusivo, o por lo menos primario, los fines de la vida civil y terrena. Error número 49. La autoridad civil puede impedir a los obispos y a los pueblos fieles la libre y mutua comunicación con el romano pontífice. Error número 50. La autoridad secular tiene por sí el derecho de presentar los obispos, y puede exigirles que comiencen a administrar la diócesis, antes que reciban de la Santa Sede la institución canónica y las letras apostólicas. Error número 51. Más aún, el gobierno laical tiene el derecho de deponer a los obispos del ejercicio del ministerio pastoral, y no está obligado a obedecer al romano pontífice en las cosas tocantes a la institución de los obispados y de los obispos. Error número 52. El gobierno puede, usando de su derecho, variar la edad prescrita por la Iglesia para la profesión religiosa, tanto de las mujeres como de los hombres, e intimar a las comunidades religiosas que no admitan a nadie a los votos solemnes sin su permiso. Error número 53. Deben abrogarse las leyes que pertenecen a la defensa del Estado de las comunidades religiosas y de sus derechos y obligaciones, y aun el gobierno civil puede venir en auxilio de todos los que quieran dejar la manera de vida religiosa que hubiesen comenzado, y romper sus votos solemnes,
y puede igualmente extinguir completamente las mismas comunidades religiosas, como asimismo las iglesias colegiatas y los beneficios simples, aun los de derecho de patronato, y sujetar y reivindicar sus bienes y rentas a la administración y arbitrio de la potestad civil. Error número 54. Los reyes y los príncipes no solo están exentos de la jurisdicción de la Iglesia, pero también son superiores a la Iglesia en dirimir las cuestiones de jurisdicción. Error número 55. Es bien que la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de la Iglesia. Párrafo séptimo. Errores acerca de la moral natural y cristiana. Error número 56. Las leyes de las costumbres no necesitan de la sanción divina, y de ningún modo es preciso que las leyes humanas se conformen con el derecho natural, o reciban de Dios su fuerza de obligar. Error número 57. La ciencia de las cosas filosóficas y de las costumbres puede y debe declinar o desviarse de la autoridad divina y eclesiástica. Error número 58. El derecho consiste en el hecho material, y todos los deberes de los hombres son un nombre vano, y todos los hechos humanos tienen fuerza de derecho. Error número 59. No se deben de reconocer más fuerzas que las que están puestas en la materia, y toda disciplina y honestidad de costumbres debe colocarse en acumular y aumentar por cualquier medio las riquezas y en satisfacer las pasiones. Error número 60. La autoridad no es otra cosa que la suma del número y de las fuerzas materiales. Error número 61. La afortunada injusticia del hecho no trae ningún detrimento a la santidad del derecho. Error número 62. Es razón proclamar y observar el principio que llamamos de no intervención. Error número 63. Negar la obediencia a los príncipes legítimos, y lo que es más, rebelarse contra ellos, es cosa lícita. Error número 64. Así la violación de cualquier santísimo juramento, como cualquiera otra acción criminal e infame, no solamente no es de reprobar, pero también es razón reputarla por enteramente lícita, y alabarla sumamente cuando se hace por amor a la patria. Párrafo octavo. Errores sobre el matrimonio cristiano. Error número 65. No se puede en ninguna manera sufrir se diga que Cristo haya elevado el matrimonio a la dignidad de sacramento. Error número 66. El sacramento del matrimonio no es sino una cosa accesoria al contrato y separable de éste, y el mismo sacramento consiste en la sola bendición nupcial. Error número 67. El vínculo del matrimonio no es indisoluble por derecho natural, y en varios casos puede sancionarse por la autoridad civil el divorcio propiamente dicho. Error número 68. La Iglesia no tiene la potestad de introducir impedimentos dirimentes del matrimonio, sino a la autoridad civil compete esta facultad, por la cual deben ser quitados los impedimentos existentes. Error número 69. La Iglesia comenzó en los siglos posteriores a introducir los impedimentos dirimentes, no por derecho propio, sino usando el que había recibido de la potestad civil. Error número 70. Los cánones tridentinos en que se impone excomunión a los que se atrevan a negar a la Iglesia la facultad de establecer los impedimentos dirimentes, o no son dogmáticos o han de entenderse de esta potestad recibida. Error número 71. La forma del concilio tridentino no obliga bajo pena de nulidad, en aquellos lugares donde la ley civil prescriba otra forma, y quiera que sea válido el matrimonio celebrado en esta nueva forma. Error número 72. Bonifacio VIII fue el primero que aseguró que el voto de castidad emitido en la ordenación hace nulo el matrimonio. Error número 73. Por virtud de contrato meramente civil puede tener lugar entre los cristianos el verdadero matrimonio, y es falso que, o el contrato de matrimonio entre los cristianos es siempre sacramento, o que el contrato es nulo si se excluye el sacramento. Error número 74. Las causas matrimoniales y los esponsales por su naturaleza pertenecen al fuero civil. Nota. Aquí se pueden dar por puestos los otros dos errores de la abolición del celibato de los clérigos,
y de la preferencia del estado de matrimonio al estado de virginidad. Ambos han sido condenados, el primero de ellos en la epístola encíclica Qui Pluribus, 9 de noviembre de 1846, y el segundo en las letras apostólicas Multiplices Inter, 10 de junio de 1851. Fin de la nota. Párrafo 9. Errores acerca del Principado Civil del Romano Pontífice. Error número 75. En punto a la compatibilidad del reino espiritual con el temporal, disputan entre sí los hijos de la cristiana y católica Iglesia. Error número 76. La abolición del civil imperio que la sede apostólica posee ayudaría muchísimo a la libertad y a la prosperidad de la Iglesia. Nota. Además de estos errores explícitamente notados, muchos otros son implícitamente reprobados, en virtud de la doctrina propuesta y afirmada que todos los católicos tienen obligación de tener firmísimamente, la cual doctrina se enseña patentemente en la alocución Quibus Quantisque, 20 de abril de 1849, en la alocución Si Semper Antea, 20 de mayo de 1850, en las letras apostólicas Cum Catholica Ecclesia, 26 de marzo de 1860, en la alocución Novos, 28 de septiembre de 1860, en la alocución Hamdudum, 18 de marzo de 1861, en la alocución Maxima Quidem, 9 de junio de 1862. Fin de la nota. Párrafo 10. Errores relativos al liberalismo de nuestros días. Error número 77. En esta nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos. Error número 78. De aquí que laudablemente se ha establecido por la ley en algunos países católicos, que a los extranjeros que vayan allí, les sea lícito tener público ejercicio del culto propio de cada uno. Error número 79. Es sin duda falso que la libertad civil de cualquiera culto, y lo mismo la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualesquiera opiniones y pensamientos, conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y los ánimos, y a propagar la peste del indiferentismo. Error número 80. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Hasta aquí los errores que Pío IX condena en el Sílabus, como opuestos a la verdad y doctrina católica. Por tanto, quien no quiera condenarse, debe abominar cada uno de estos errores y no favorecer a las personas o escritos que propagan o sostienen cualquiera de ellos.